No se van a librar de nosotros. Esto es como una miniserie de derivación de funciones bivariadas. Estábamos en 8, a las 9. Como verán, no puedo hacerlo en 15 minutos los videos. ¿Por qué? Porque, bueno, estamos dando una serie de propiedades y definiciones que llevan su tiempo explicarlas. Quise yo, por ahí ya vamos a hacer bloques de 15 minutos la próxima, si es posible, porque ahí empiezan los ejercicios. Cuando empecemos a hacer, estemos en la vorágine de hacer ejercicio, creo que no van a durar más de 15 minutos, pero ahora como estamos viendo cosas, definiciones y propiedades muy importantes que van a hacer al hecho de los ejercicios, necesitamos un tiempo de madurar esto. Eh, bueno, esta es la definición de clase 1, como vieron recién, función de clase 1 en un punto AB, del dominio de la función, si solo si las derivadas parciales son continuas, o sea, existen las dos derivadas parciales hechas por definición, y el límite de esta derivada hecha por regla de derivación, cuando x tiende a coincide con la derivada parcial de f respecto de x, en el punto AB hecha por definición. Y lo mismo para y. Si alguna de estas dos condiciones falla en algo, se pudrió todo. O sea, lo que quiere decir que la función no va a ser de clase 1 en ese punto AB genérico del dominio de la función z igual a fxy. Claramente así. La matemática es muy rigurosa. Algo que no se cumple en la hipótesis de un argumento, explotó todo por el aire. O sea, que quiere decir que no se cumple. Listo. ¿Se cumple o no se cumple? No hay un tercer tipo de pensamiento. ¿Se cumple o no se cumple? Bien. A todo esto tiene una propiedad. Una propiedad importante que vamos a utilizar para poder hablar de algo que tiene que ver con lo que se llama el diferencial de una función de dos variables. Vimos quizás en análisis 1, en mi canal seguramente está, lo que es el diferencial de una función igual a f de x, o sea, de una función de una sola variable, y que obviamente ese diferencial tiene que ver con la derivada de f respecto de x, en un cierto punto del dominio, o sea, en un cierto valor de x del dominio de la función. Sí, ese diferencial después también se utilizó para poder calcular en forma aproximada un valor de una función, pero en forma aproximada, el valor de una función determinada en un cierto valor de x, que es en realidad una aproximación, hablando en términos de serie de Taylor, es una aproximación de primer orden. No importa si no me entendieron, porque hay gente que no vio lo que es un desarrollo de Taylor y no sé lo que es un de primer orden. De primer orden significa que utilizo derivadas, las derivadas parciales, nada más. Las derivadas primeras, ¿no? No derivadas segunda, ni tercera, ni cuarta. Bueno, diferencial será un objeto interesante, importante para hacer aproximaciones o cálculos aproximados de funciones en determinados puntos, A, B, pero esas aproximaciones, utilizando ese diferencial, es un diferencial de primer orden, y es una aproximación de primer orden que puede ser un poco bruta, y que en forma más sofisticada se utiliza lo que se llaman desarrollos de Taylor, que son desarrollos de aproximación de orden superior. O sea, superior significa que no solamente voy a utilizar esa aproximación derivadas parciales, derivadas primeras, sino derivadas segundas, derivadas terceras, derivadas cuartas. Ya vamos a ver. A ver qué me entiende. No importa si no me entiende, porque muchas veces pienso a la ligera, me adelanto a futuro, pero para también el espectador que por ahí ya sabe. Le puede resultar muy monótono esto. Bueno, me veo una película más interesante que esto. Por lo menos yo haría eso. Pero bueno, si les interesa, pueden seguir. Lo que vamos a nombrar es, a través de esta definición de lo que es una función de dos variables, ¿no? Z igual a fxy,
esta definición de clase 1 en un punto AB, vamos a dar la noción de función diferenciable y lo que es un diferencial. Pero no vamos a demostrar este teorema, no vamos a demostrar esta propiedad, porque vuelvo a repetir como el video pasado, quizás estoy orientando más a aquellas personas que utilizan tanto para ingeniería o para económicas esta propiedad, este argumento que voy a explicar acá. En mi canal, o si no lo expliqué a futuro, voy a explicarlo para la gente de exactas, porque es un teorema y todo el teorema tiene una demostración analítica. Pero es una propiedad que me liga, un teorema que me liga lo que es una función de clase 1 en un punto AB con la diferenciabilidad de una función en el punto AB. No sabemos lo que es la diferenciabilidad, porque yo no definí, por lo menos en estos videos, lo que es una función diferenciable en un punto AB. Así que guarda, para el que sabe lo que es la definición de lo que es una función diferencial en un punto AB, perfecto. Para el que no lo sabe, no importa. Vamos a utilizar este teorema como un argumento sólido para poder definir lo que es una función diferenciable y lo que es el diferencial de una función en un punto AB. Que es un diferencial de primer orden. Nada más, por ahora. Entonces, esta propiedad dice lo siguiente. Sea z igual a fxy, una función de clase 1, a ver si se escribe mejor porque este no lo estuve usando este marcador. De clase 1 significa esta, la C esa con el 1 arriba, clase 1. De clase 1 en AB. Este punto AB pertenece al dominio de la función. No lo puse ante dominio, pero bueno, el dominio de la función supone que estoy hablando de puntos que están en el dominio de la función. Todos los puntos que están fuera del dominio de la función no existen para la función, no tiene sentido hablar de ellos. Bueno, es de clase 1 en el punto AB. Ya sabemos que lo que es de clase 1. Entonces este implica para un lado, significa entonces. También se puede poner en palabra, ¿no? Lenguaje humano, no tan robotizado, entonces significa la consecuencia, ¿no? El entonces me va a dar, por eso se escribe así en lógica, la consecuencia que va a ser la tesis del teorema, que es lo que me importa, claro. Entonces, esta función f de x, z igual a f de x, y, es diferenciable esto de diferenciable, la definición de diferenciable no la di, por lo menos en estos videos, o guarda, para el que lo sabe no importa, y para el que no lo sabe no importa, digamos, para el que lo sabe bárbaro, y para el que no lo sabe no importa, eso es lo que quise decir, es diferenciable en AB, y además, dos puntos. La función de clase 1, esto también lo voy a hacer acá. Además, diferencial de z, el diferencial de esta función, ¿no? De z, es la derivada parcial, en todo caso esta es la función, ¿no? De f respecto de x, diferencial x, esta derivada está evaluada en AB, en el punto B, más la derivada parcial de f respecto de y, evaluada en el punto B, diferencial y. Y a eso se lo llama de diferencial z, que es igual a todo esto, se llama diferencial z. Diferencial. Diferencial de z en el punto AB. Evaluado en el punto AB. Evaluado
en AB. AB significa el punto donde de coordenadas X igual a A e igual a B. Diferencial se llama. Diferencial Z, acá lo presento. Lo vamos a usar muy detenidamente. Bueno, sí. Si es de clase 1, entonces es diferenciable y el diferencial se escribe así de esta forma. Pero para que exista este diferencial no hace falta que sea de clase 1, hace falta que sea diferenciable. La función es diferenciable, entonces se puede escribir el diferencial z así, en el punto AB. Pero lo que pasa es que yo no definí lo que es una función diferenciable, por lo menos en este curso. Porque la guía no lo pide, no pide analizar diferenciabilidad de funciones. Pero para el que lo sabe y que me está mirando, hay una definición de lo que es la función diferenciable. Con solamente que la función sea diferenciable en AB, entonces el diferencial z se puede escribir así, sin necesidad de que la función sea de clase 1. Pero ahora vamos a usar esta propiedad, ¿no? Un argumento fuerte. Me dice que si es de clase 1, diferenciable. Si es diferenciable, se puede poner esto así. Pero no hace falta que sea de clase 1. Puede ser diferenciable en el punto AB y el diferencial se escribe así. Pero bueno, ahora lo vamos a usar así. Para que lo sabe, por eso digo. Para que no digamos, ah, mira, che, pero no hace falta que sea de clase 1. Contra que sea diferenciable, el diferencial de Z se puede escribir así. Y sí, eso es cierto. Pero ahora lo vamos a usar así. Ok. No voy a demostrar este teorema, porque primero porque no sabemos, no he definido lo que es diferenciable, y también para demostrar este teorema debería utilizar el teorema de valor medio de Lagrange, pero adaptado a dos variables. Hay un teorema de Lagrange o de valor medio de análisis 1 con una sola variable, y acá también hay en análisis 2 un teorema de valor medio de Lagrange para dos variables. Pero tampoco vimos teorema de Lagrange, así que, y no lo demostramos tampoco, pero bueno. Si no lo expliqué en el canal, prometo demostrarlo para la gente exacta. Esto para la gente por ahí de económica, de ingeniería, pero ya vamos a demostrarlo para la gente exacta. Esos teoremas son muy importantes. Ahora vamos a usar. Bueno. Diferencial z es la derivada parcial de f respecto de x en el punto A diferencial x más la derivada parcial de f respecto de y en el punto A diferencial y. Estas dos derivadas parciales se supone que salen por definición de derivadas parciales, que es un cociente incremental, como lo habíamos visto antes. Ok. Bien. Y... Perfecto. Una observación. En análisis 1, matemática 1, nosotros teníamos esto, una función igual a f de x, ¿no? Y sacábamos la derivada parcial por definición en el punto x igual a A genérico, x igual a un A que pertenece al dominio de la función, o sea, x igual a perteneciente al dominio de la función, donde la función es derivable, o sea, existe la derivada tal que existe la derivada de f en A, y esa derivada sale por definición, cumple la definición de cociente incremental, existe esa derivada. Entonces, esa derivada, espera, no es otra cosa que la notación de Leibniz de siempre. La derivada de f respecto de x, todo esto evaluado en x igual a. Esa es la notación de Leibniz, diferencial f sobre diferencial x. Eso es la derivada de f respecto de x evaluada en x igual a. Bueno. Ok. Bueno, entonces, vuelta a lo mismo.
Entonces uno podría decir que el diferencial de y es aquella derivada, ¿no? Esta derivada que tenemos acá. Acuérdense que y es f de x, ¿no? O sea, poner y o poner f de x lo mismo. Hacer aquella derivada, evaluada en x igual a, o sea, por definición, por diferencial x. Esto es el diferencial para análisis 1. En cambio, el diferencial para análisis 2 tiene esta forma, parecida, pero más completa, digamos, más grande, o sea, porque tiene más contenido. ¿Qué significa? Son parecidas, pero se escribe, digamos, este tiene dos términos y este tiene un solo término. Claro, porque esto es una función que depende de una sola variable, y versus x, y esa función z versus xy. Entonces, obviamente, z versus xy tiene dos contribuciones, una para x y otra para y versus x tiene una sola contribución. O sea, son parecidas los diferenciales. Este es el que se utilizaba en el análisis 1 y este es el que se utiliza en el análisis 2, a diferencia. Bien. ¿Qué más? Bueno, podríamos intuitivamente ver cómo sale esta expresión. Podemos ver intuitivamente cómo sale esta expresión, como también esta, pero ya que estamos en análisis 2 y lo vemos de dónde más o menos sale en forma intuitiva, con una demostración no tan formal, claro, porque habría que utilizar el teorema de valor medio de Lagrange, podríamos ver en una forma intuitiva de cómo sale esta expresión a través de lo que se llama el incremento de z y el incremento de x y el incremento de y. Sin utilizar el teorema de valor medio de Lagrange, que debería usarlo, pero no, sin ser tan formales, intuitivamente podríamos ver de dónde sale esto a través del incremento de z. Y si sabemos de cómo sale esto, vamos a saber de dónde cómo sale esto, que es más fácil. Porque es una función de una sola variable, acá es una función de dos variables. Bueno, vamos a ver más o menos intuitivamente de cómo sale esta expresión del diferencial. Porque está bien, yo tampoco voy a decir, bueno, apliquen esto y ya está, y esto se llama diferencial, ¿y qué es el diferencial? No, tampoco les voy a dejar con el pan en la boca como voy a decir, bueno, no. Vamos a ver intuitivamente, no una demostración formal, podríamos decir, no muy formal, por decir así, pero intuitivamente saber de cómo sale esto, cómo se procesa, de dónde sale ese diferencial. Va a salir de el incremento de z cuando ese incremento de z tiende a cero. Cuando ese incremento de z tiende a cero, ese incremento de z se transforma en lo que se llama un diferencial z. Lo vamos a ver intuitivamente, sin tanta formalidad. Bueno, voy a borrar esto que dice análisis 1. Si yo demuestro intuitivamente cómo sale esto, esto va a ser más fácil, porque de análisis 1. ¿Cómo sale esto del diferencial? Yo podría decir, bueno, ya está. Listo, lo toman así. ¿Pero qué es esto de z, diferencial z? Bueno, ese diferencial z tiene que ver con el incremento de z, como hemos visto incrementos. Un incremento es una diferencia, ¿no? Una diferencia entre un valor y otro, que tiende a cero, cada vez más, tiende a cero, se incrementa, y cuando ese incremento se hace chiquitito que tiende a cero, se transforma en un diferencial z, eso es. Pero vamos a ver. Ya lo vimos en videos pasados lo que es el incremento. Pero ese incremento, cuando tiende a cero, ese incremento se transforma en un diferencial. Bueno. Vamos a ver una observación, vamos, una demostración de esto, pero no muy formal. Podríamos hacer observación. Bastante intuitivo. Observación intuitiva. No es una demostración formal, pero es una manera intuitiva de ver las cosas. Para saber de dónde sale esto, ¿no? Bueno, yo dije que sale del incremento de z. ¿Qué es el incremento de z?
este delta Z que pongo acá. Esta es la letra, este triangulito se llama delta, la letra griega en mayúscula, delta, que tiene que ver con un incremento, con una diferencia entre dos valores que se van acercando, digamos, se van aproximando entre sí, cuya diferencia tiende a cero. Este delta Z, este delta Z, bueno, se llama incremento Z, va a ser la diferencia entre dos valores que se van a distanciar cada vez menos, o sea que su diferencia tiende a cero. Este incremento Z que está acá no es otra cosa que la función evaluada en un cierto valor xy menos la función evaluada en AB. Esta diferencia entre estos dos valores, esto y esto, cuando este xy tiende a B, cuando este xy, cuando este x tiende a A y este valor de y tiende a B simultáneamente, esta diferencia tiende a cero, porque claro, si xy tiende a B, esto me va a quedar f de AB menos f de AB y en límites o en términos de límite esta diferencia tiende a cero, o sea, se cae más chico. Ok. Esto es un incremento. Incremento de Z. Bueno, incremento de Z, f de xy, un punto genérico del dominio de la función, evalúo la función en este punto xy y le resto el valor que da la función en el punto AB. Esa diferencia se llama incremento de Z, diferencia entre dos valores. Y cuando xy tiende a B, esta diferencia se hace irrisoria, se hace muy chiquita. Y ese incremento de Z va a ser el diferencial. Cuando esta diferencia se haga chiquita, tienda a cero. Bueno, f de xy menos f de AB. Yo esto lo puedo poner así, y prestad atención. F de xy le voy a restar a propósito f de A y fíjense que ahora fijo la x en A. La y es y. Fijo la x en A. Le resto a esto, le resto f de ahí. Pero guarda, guarda. Si le resto f de ahí, le tengo que sumar f de ahí. ¿Por qué le tengo que sumar f de ahí? Porque estoy agregando un término que no estaba acá, que es este, f de ahí. Y si este término no estaba acá, si le resto este término, se lo tengo que sumar, cosa que si yo hago así, simplifico y vuelvo atrás y no cambio la historia. Porque este término que estoy agregando, lo estoy agregando a propósito, pero si lo agrego, lo tengo que sacar sumando, cosa que si yo lo tacho, se simplifica y desaparece. Menos f de AB. O sea que si tacho estos dos, vuelvo atrás y no hay ningún problema. O sea, si yo a una expresión le resto un número, se lo tengo que sumar. Si a una expresión le sumo un número, se lo tengo que restar. Cosa de que pase esto, si quiero volver atrás, simplifico, vuelvo atrás y está todo bien. Este truco de sumar y restar lo hemos hecho muchas veces en límite, en análisis 1 y en muchos cálculos. Así que véanlos en el canal. Bueno, pero no lo voy a tachar, quiero seguir adelante porque ese es el truco. Si lo tacho así, así, vuelvo acá atrás y vuelta en círculo, no avanzo. Entonces la idea es esa, restar y sumar lo mismo. Bueno, resto y sumo lo mismo. Bueno. Bueno, vamos a comparar estos dos términos y después estos dos términos por separado. Vamos a separarlos, ¿no? Asociamos estos dos por un lado y asociamos estos dos por otro. Los asociamos. Acá hay un más en el medio, ¿no? Vamos a ponerlo mejor. Asociamos estos dos primeros términos por un lado y estos dos últimos términos por otro. Pero los asociamos significa ponerle paréntesis.
propiedad asociativa, mal llamada axioma de asociatividad del número real. Asocio estos dos primeros y asocio estos dos últimos con paréntesis. ¿Qué observamos acá? En el primer paréntesis, ¿qué observamos? Observamos lo siguiente. Y prestad atención. Fxy menos f de ahí. Si lo leo de nuevo, f de xy, la función evaluada en xy, menos la función evaluada en ahí. ¿Quién se mantuvo constante entre estas dos cosas? Entre estos dos pares. ¿Qué es lo que no cambió de este par y de este par? Pregunta. Y Y la y no cambió, lo único que cambió es x. Muy bien, eso es muy importante lo que digo. Lo único que cambió es x. La y estuvo fija completamente. Entonces, lo único que cambió es x. Entonces, si lo único que cambió es x de esta diferencia va a estar asociada a la derivada parcial de esa f respecto de x. No respecto a y, porque y se prevaleció constante en todo momento. Lo único que cambió es la x, porque acá dice x y acá dice a. Entonces, esa diferencia va a estar asociada a la derivada parcial de f respecto de x. ¿Cómo aparece la derivada parcial de f respecto de x ahí? Bueno, ahora vamos a ver. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Al que aparezca la derivada parcial acá, y ese es el misterio, vamos a hacer esto. A todo esto, que lo puse entre paréntesis, lo divido por x menos a, lo divido por x menos c, pero si lo divido por x menos a, lo tengo que multiplicar por x menos a, porque si no la expresión matemáticamente me cambia. Ese truco lo hicimos también en análisis 1. No solamente sumar y restar lo mismo, sino multiplicar y dividir por lo mismo para que la expresión no cambie. Lo hemos hecho muchas veces en límites, sobre todas las cosas en análisis 1, así que recordar o mirar los videos que están en el canal. Dividimos por x menos a y multiplicamos por x menos a. En este término. Y en el otro término, en el otro paréntesis, en el último paréntesis, hacemos lo mismo. Fijémonos, f de ahí menos f de AB. ¿Qué no cambió de acá a acá? A. A, que es la x. A, que es la x, se prevaleció constante entre este valor y este valor. Lo único que cambió, evidentemente, lo único que cambió es la y. Porque acá es i y acá es b. Acá es f de ahí y f de AB. Entonces, lo único que cambió entre este término y este término en esa diferencia es i. Y si lo único que cambió es i, esa diferencia, tiene que ver con la derivada parcial de f respecto de i. Y para que aparezca la derivada parcial de f respecto de i, tengo que hacer el mismo truco como hice acá. Pero ahora, a esto, lo divido por i menos b y lo multiplico por i menos b, que es lo mismo. Ahí está. Lo multiplico y lo divido por lo mismo, el mismo truco que apliqué en el primer paréntesis. Entonces, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Esto es el cociente incremental respecto de x y este es el cociente incremental respecto de y cuando x tiende a A e y tiende a B. Cuando x tiende a A, este cociente incremental se transforma en la derivada parcial de f respecto de x y este término de acá, que es este cociente incremental, se transforma cuando y tiende a b en la derivada parcial de f respecto de y. Y ahí vienen las derivadas parciales. O sea que, si acá x tiende a a, esta es la derivada parcial de f respecto de x, y si acá y tiende a b, esta es la derivada parcial de f respecto de y. Si x tiende a a,
esto tiende a cero. Y esto que tiende a cero, que sería el incremento de x, delta x, tiende a cero, se llama diferencial x. Y esto que está acá, y menos b, cuando y tiende a b, o sea, este es el incremento de y, cuando y tiende a b, este incremento de y tiende a cero. Y cuando el incremento de y tiende a cero, ese incremento de y que tiende a cero se lo llama diferencial y. Y ya está todo. Ya está todo. O sea que tácitamente encontré esta fórmula que está acá. Porque si x tiende a A, y x tiende a A e y tiende a B simultáneamente, esto es la derivada parcial de f respecto de x, diferencial x, y esto es la derivada parcial de f respecto de y, diferencial y, y esto es el incremento de z que se transforma en diferencial z. Y llegué a la fórmula que está acá. O sea que, si x y tiende a B, al punto a B, si x y tiende al punto a B, esto que está acá, el incremento de z, se transforma en lo que se llama el diferencial z. Esto que está acá se transforma en diferencial x. Esto que está acá se transforma en diferencial y. Y estas cosas que están acá, esto es la derivada parcial de f respecto de x en AB, en el punto AB. Y esto es no otra cosa que la derivada parcial de f respecto de y en el punto B. Y ahí encontramos, y es que se ve, sí se ve, la fórmula del diferencial. Diferencial z es la derivada parcial de f respecto de x en el punto B, diferencial x, más la derivada parcial de f respecto de y en el punto B, diferencial y. ¿Se ve bien ahí? Sí, se ve. Y ahí, intuitivamente, vimos de dónde sale este diferencial. ¿De dónde sale? De cuando los incrementos tienden a cero. Cuando los incrementos de z, de y de x tienden a cero, esos incrementos se transforman en diferenciales. Diferencial z, la derivada parcial de f respecto de x en el punto A, diferencial x, más la derivada parcial de f respecto de y en el punto B, diferencial y. Lo pongo acá. Bueno, diferencial z tiende a cero, entonces diferencial z es igual a incremento de z diferencial z, lo mismo con y, cuando el incremento de y tiende a cero, entonces el incremento de y es diferencial y lo mismo con, lo pongo acá al costado, el incremento de x cuando tiende a cero implica incremento de x es diferencial x. Bueno, ahí está. Y ahí apliqué de donde viene intuitivamente, de una forma bastante fácil, algebraica, de dónde viene ese diferencial, más allá de las connotaciones gráficas que va a ser importante cuando veamos plano tangente. Esa va a ser la connotación geométrica, analítica de lo que es el diferencial, y que a través de ese concepto geométrico vamos a entender cómo se aproximan funciones, cómo podemos encontrar aproximaciones de valores de funciones en ciertos puntos mediante esta aproximación que se llama aproximación por diferencial de primer orden. Y la connotación geométrica es el plano tangente al plano tangente, el plano como conocemos, el plano tangente a un punto de una superficie. En este caso la superficie es z de fxy. Entonces tomo un plano tangente en un punto determinado de esa superficie z de fxy, y a partir de ahí vamos a ver qué connotación geométrica tiene el diferencial y qué importante es para aproximar valores de funciones, que son aproximaciones bastante brutas, pero bastante buenas, que son aproximaciones de primer orden. De primer orden porque solamente vamos a aplicar el diferencial z y sus derivadas parciales, que son sus derivadas primeras.
Dije muchas cosas que a futuro vamos a ver. Pero, en principio, entender esta idea de cómo rescatar intuitivamente la idea del diferencial. Ya veremos su parte geométrica y las aproximaciones de primer orden, muy útiles para poder calcular valores de funciones en puntos donde uno al querer hacer el cálculo no le sale. ¿Qué sé yo? Si tuviese, qué sé yo, que calcular raíz de 4 vale 2, pero si tuviese que calcular, qué sé yo, imagínense, raíz cuadrada de 1,01 más 2,02. Raíz cuadrada de 1,01 por 2,01. O sea, cosas así, ¿no? Ahora si se ve acá, si tuviese que calcular esto, 1,01 por 2,02. Y si tuviese que calcular la raíz cuadrada de eso, con la mente no lo puedo hacer, tengo que agarrar una calculadora. Pero, utilizando aproximaciones de primer orden a través del diferencial Z, vamos a ver cómo en forma aproximada, aunque tiene su margen de error, porque no es una gran aproximación, poder calcular estas cosas con este diferencial de una forma bastante aproximada, que es una aproximación de primer orden, porque solamente estoy utilizando el diferencial de primer orden y sus derivadas parciales respectivas. Ya lo vamos a ver eso. Bueno, prometo que para las próximas, cuando veamos ejercicios, van a durar 15 minutos, pero ahora estamos dando los conceptos fundamentales. Así que a entender bien este video 9, el 8 y los anteriores también, porque si no se complica. Y la clase que viene vamos a intentar ver su connotación geométrica y su utilidad para hacer aproximaciones de primer orden para calcular cosas así como estas, que son difíciles de calcular a mano, ¿no? Salvo que tenga una calculadora ahí en ese momento. Bueno, ya está, me cansé. Así que esto queda para la foto, revean esto, retrocedan el video. Y bueno, nos vemos en 10. Derivación de funciones bivariadas 10. Espero que les haya gustado. Yo me voy a hacer pizza, me voy a comer pizza hoy. Espero que ustedes coman algo rico también. Así que bueno, a repasar todo. Repasen este video, el anterior, todo, porque lo que va a venir, obviamente, que es consecuencia de lo que ya hemos visto. Si no, obviamente, no van a entender nada. Va a terminar siendo un diálogo de locos. Así que bueno, nos vemos en 10 y que la pasen muy bonito. Chau, chau.